Hola de nuevo a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal La Magia de la RM. En este caso vamos a hacer un estudio de columna cervical. Como siempre, nos vamos a ir a nuestros protocolos, lo vamos a meter en este buffer que es lo que le vamos a lanzar a nuestro paciente. Yo ya tenía hecha una secuencia localizadora que hemos adquirido en los tres planos. ¿Veis? Un coronal en el cual veamos la dirección que lleva la columna cervical en coronal, un sagital en el cual veamos la alineación de los cuerpos vertebrales y un axial para poder centrar los planos sagitales y coronales. En fin, después de la secuencia localizadora, recordad que en los equipos de Philips y bueno, en la mayoría de los equipos hacemos unas secuencias que se llaman de calibración, de homogeneidad, es decir, en función de la antena empleada se utiliza una u otra secuencia para ajustar la homogeneidad en la zona que vamos a estudiar, ¿vale? En este hospital, el protocolo de columna cervical consta de cuatro secuencias, tres sagitales en T2, T1 y STIR y un axial en ecogradiente T2. Vamos a planificar los sagitales. Como siempre, para planificar los sagitales necesitamos un plano coronal y un plano axial. Como son tres sagitales en diferentes potenciaciones, deben todas estas potenciaciones tener el mismo número de cortes, el mismo grosor de corte, tener la misma localización y todo, para lo cual utilizábamos todos la misma geometría. Esta clave de planificación de geometría, que aquí está puesta como SAG21, es igual como lo ponga. El tema es que cuando yo planifique este plano sagital y le asigne un código, que este código puede ser, por ejemplo, pues vamos a ponerle S columna cervical, ¿vale? SCC. Si yo se lo repito a las otras dos secuencias, lo que yo planifique en la primera automáticamente se va a extrapolar a las otras dos, ¿vale? Con lo cual, al tener tres sagitales que planificar, planificando uno, tengo planificado los tres. Bien, abrimos la secuencia, ¿veis? Tenemos, por un lado, se nos abre un bloque con todos los cortes que hay metidos en esta secuencia, ¿vale? Son 15 cortes que lo vamos a planificar sobre un coronal y sobre un axial. Sobre un coronal lo vamos a dirigir o lo vamos a cortar cortes paralelos a una línea que siga la dirección de la médula cervical o de la columna cervical, más o menos, ¿vale? ¿De dónde a dónde? Pues vamos a intentar coger toda la columna cervical. Y sobre un axial serán cortes paralelos más o menos a la apófisis espinosa. ¿De acuerdo? Sobre el propio sagital nos aparece el Field View, que lo vamos a centrar donde nos parezca, en la zona cervical. Sabéis que el Field View lo podemos aumentar, disminuir directamente a mano, y le vamos a poner una banda de presaturación. Recordad que las bandas de presaturación son pulsos de saturación del tejido estacionario, que en el caso de la cervical viene muy bien para evitar los artefactos producidos por los movimientos deglutorios o por los movimientos respiratorios, ¿vale? Bien, yo ya tengo planificado los sagitales, automáticamente le daría a aceptar y empezaría a realizarse las tres secuencias. Aquí tenemos un error en el STIR, vamos a ver por qué se ha producido. Probablemente sea un error. Ya está. Muy bien, pues ahora tendríamos 3 minutos de la columna del sagital en T2, 3 minutos 11 del sagital T1 y otros 3 minutos del sagital STIR, ¿vale? Una vez que terminemos los sagitales, pues procederemos a planificar el axial. Lo podríamos hacer ya, porque realmente yo ya tengo un plano sagital para poder planificar los axiales, pero como en 2 minutos aproximadamente vamos a tener un buen sagital en T2
en el cual vamos a poder ver perfectamente los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y si hay alguna anomalía en ellos, pues no me cuesta nada esperarme un minutito y medio que queda para que salga el Sagital T2 y los axiales directamente ya orientarlos sobre un plano bien hecho y no sobre un localizador, ¿de acuerdo? Bueno, ahora cuando veamos la planificación axial os daré algunas pistas para que tengáis en cuenta de cómo orientar los planos. En principio los sagitales habéis visto que no tiene ningún misterio, simplemente son cortes paralelos a la dirección que sigue la médula en coronal, y sobre el axial en este caso no hay ninguna angulación, simplemente sagital puro, porque no hay signos de rotación vertebral, ni de escoliosis cervical, ni de ninguna anomalía o ninguna variante anatómica que hiciera que tuviéramos que cambiar la dirección de los cortes. En principio, esa sería la planificación. Por comentaros alguna cosa más, pues simplemente deciros que en clase, y en los vídeos que tenéis en el canal, recordad que yo sobre la pizarra os digo ¿cómo se planifica un sagital? Pues sobre un coronal y sobre un axial. Y directamente nosotros tenemos que hacernos nuestra composición de las imágenes en nuestra cabeza para ver cómo se planificaría un sagital sobre un coronal o un sagital sobre un axial. Bien, en el caso de la máquina es mucho más fácil porque aquí directamente lo que haga en un plano directamente se va a extrapolar a los otros. Es decir, yo aquí tengo un sagital, ¿vale? Al cambiarlo, tenemos un sagital así, al cambiarlo, fijaos, el sagital lo probamos sobre el coronal y sobre el axial, ¿vale? Y sobre el propio sagital me aparece el field of view. Si yo, suponeros ahora, voy a hacer axiales y directamente lo cambio sobre el coronal, fijaros cómo automáticamente se me cambia de plano sobre el sagital también y sobre el propio axial me aparece el field of view. ¿Entendéis? Ahora bien, voy a planificar un coronal, me voy al axial, al sagital, lo giro para que se convierta en coronal y automáticamente fijaros cómo pasa a ponerse la planificación sobre el axial y sobre el propio coronal aparece el field of view. ¿Veis? ¿Vale? Simplemente es que sepáis que luego en la máquina es mucho más sencillo porque es todo interactivo. Bueno, voy a cancelar esta planificación que ya me está pidiendo que se lance el sagital en T1. Bien, pues ahora sí, ya tengo un buen sagital. Lo vamos a cargar, lo ponemos en este hueco, por ejemplo, y aquí está nuestro sagital cervical, con todos sus cortes. ¿Veis? Muy bien. Bueno, pues una vez que ya tengo yo un buen sagital, en el cual, evidentemente, si lo comparáis con el de prueba, veis que tengo mucho más resolución, mucho más información de la morfología de los cuerpos vertebrales, de los discos, de esta mínima protrusión o mínima o gran protrusión que hay aquí en este cuerpo vertebral, este disco intervertebral. Bueno, pues una vez que yo tengo ya esto, ya directamente sí que voy a poder planificar los axiales perfectamente sobre un sagital válido, ¿no? Me cojo el ecogradiente T2 en sagital. En la máquina de Philips el ecogradiente se denomina Fast Field Echo, no Gradient Echo. Esas son las gracias que nos hacen las casas comerciales, que nos cambian el nombre de las secuencias, ¿vale? Para poner ellos su marca distintiva y a nosotros nos vuelven locos, ¿no? El Fast Field Echo en General y en Philips y en General es Gradient Echo. Lo mismo pasa con la secuencia Turbo Spin Echo en Philips, Fast Spin Echo en General. Lo mismo pasa con las supresiones grasas, los FastSat en General y los Speed, Spide, ProSet en Philips o ChemSat en Siemens. Las adquisiciones en paralelo, pues igual tenemos la grapa en Siemens, Sense en Philips
ARC o Asset en general, es decir, esta nomenclatura que esa forma de nombrar a la misma tecnología inventada o desarrollada por diferentes casas comerciales, ¿vale? Que cada uno le ponen pues, su nombre y nosotros nos vuelven locos. Bueno, pues aquí el equivalente es Facileco, ¿vale? Y a lo que voy, que me enrollo. Abrimos la secuencia y veis que tenemos un montón de cortes, ¿vale? Habitualmente trabajamos directamente con una caja, la caja que me dice de dónde a dónde van los cortes. Yo tengo los cortes activados para que veáis que esta caja no es un volumen, sino que es una caja que nos indica el principio y el final de todos los cortes, ¿vale? Evidentemente, si me parecen muchos cortes, que me lo parecen, yo puedo limitar. Veis que tenemos 28 cortes, pues digo, bueno, me voy a los parámetros de geometría y donde tengo el número de cortes, veis aquí, en 28, pues vamos a poner, por ejemplo, 20, con 20 nos llega. La columna cervical, para planificar los axiales, de forma teórica, y esto pues sabéis que nunca es o sea que todo depende también de la morfología de la columna del paciente y tal, ¿vale? Van a ser cortes paralelos a la dirección del disco C5-C6, ¿vale? Este sería el 2-3, 3-4, 4-5 y 5-6. Bueno, pues esta sería la dirección aproximada en la que tenemos que angular los cortes para hacer los axiales de columna cervical. ¿De dónde a dónde? Bueno, pues solemos coger aproximadamente desde C3 hasta D1, es decir, el segmento medio de la columna cervical. Mantenemos nuestra banda de presaturación, ¿vale? Y así estaría planificado los axiales. Sobre el propio axial me aparece el FiloView. Lo vamos a ajustar un poquito más al tamaño del cuello de este paciente, ¿vale? Nunca debemos ajustar los FiloViews al máximo, siempre tenemos que dejar un poquito de margen, ¿vale? Porque si en este corte no tenemos ninguna estructura que se corta, pero vamos bajando hacia los hombros y empezamos a cortar los hombros con este FiloView, nos aparecerá un artefacto que todo el mundo ya sabéis y que tenéis otro vídeo en mi canal en el cual hablo de ellos, que es el aliasing o el foldover, ¿vale? Otro nombre que también tiene diferente nomenclatura en función de la casa comercial, ¿vale? El foldover en Philips, aliasing es el nombre genérico, el face swap en General Electric, bueno, el sobremuestreo en Siemens, ¿vale? En fin, ya estaría programado los axiales T2, aceptamos y bueno, nos quedaría visualizar, comprobar, hacer un check-in del sagital en T1, ya lo tenemos, para ver que ha salido todo correcto. Nos faltaría que saliera el axial, el sagital en STIR, y una vez que ya tengamos los tres planos y el axial, el estudio daría por finalizado, ¿vale? ¿Qué más cosas os podría contar? ¿Vale? Bueno, algo muy habitual entre los alumnos es que me digáis que esto es la primera vértebra cervical, y esto es falso, ¿vale? La primera vértebra cervical no tiene esta apófisis, que es la apófisis odontoides. La primera vértebra cervical es el atlas y es un anillo. Esta es la parte posterior, esta estructura anatómica, aquí la veis mucho mejor, es la parte posterior del anillo del atlas, esta es la parte anterior. Y dentro del anillo, o por dentro del anillo, está incluida la apófisis odontoides de la C2, con lo cual esta vértebra no es C1, sino C2. ¿De acuerdo? Con lo cual, si tuviéramos que describir al radiólogo, pues mira, le he visto una pequeña herniación, una pequeña protrusión, un osteofito a nivel del espacio C2, C3, C3, C4, C4, C5, del espacio C5, C6, ¿vale? Esto es importante, no os olvidéis de que esto es C2, un error muy frecuente entre todos vosotros, ¿vale? Y bien, ya tendríamos adquirido el sagital en STIR, ¿vale? Y es lo que os decía, ¿vale? Necesitamos tener los mismos planos en las diferentes
potenciaciones, ¿vale? Exactamente con el mismo grosor de corte, con el mismo espacio de corte, entre corte y corte, y el mismo número de cortes, ¿de acuerdo? Pues bien, ya sería cuestión de que esperar a que saliera el eco gradiente T2, que si queréis, para no esperar estos minutos a que salga el T2, os muestro otro T2 cervical de otro paciente cualquiera. Vale. Bien, este sería el axial en T2, en el cual pues vemos el artefacto en tinta china debido al desplazamiento químico típico de las secuencias eco gradiente T2, el aumento de señal de los vasos, ¿vale? El aumento, o sea, la señal heterogénea del hueso típico, y fijaos el marcado artefacto en tinta china producido por el desfase entre el agua y la grasa, el chemical shift, en estas secuencias que son las secuencias más susceptibles a los artefactos ferromagnéticos. Pues bien, esto ha sido todo. Os agradezco muchísimo vuestra atención, espero que os haya servido de ayuda, y si os ha gustado, por favor, dadle un like al vídeo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.